mis hermanos, los invito a que puedan acompañarme. Vamos a interceder y orar por la prédica, por Ernesto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, te doy gracias por esa asamblea que nos permite vivir desde nuestras casas. Te pido que nos tomes, que nos protejas, que nos cubras en este momento para que podamos escuchar tu voz, para que podamos sentirte, podamos estar más cerca de ti. Te pedimos por Ernesto, te pedimos por su corazón, para que lo vengas a tomar en este momento, para que lo vengas a ungir y seas tú, mi Dios, hablando a través de él, para que cada palabra que él nos transmita nos dé paz, nos dé consuelo, nos dé gozo en estos momentos. Ven a tomarlo, queremos verte a ti, mi Dios, a través de él y poder sentir tu amor. Bendito, alabado seas, mi Dios, en tu nombre hemos orado. Amén. Es una bendición que podamos estar comunicándonos a pesar de esta situación que está sucediendo en el país y en el mundo entero. Pero sabemos que la palabra de Dios es la que nos alimenta y nos responde a nuestras súplicas, porque tenemos que estar claros que Dios nos protege. Y recuerden que nuestro país lleva el nombre del Señor Jesús, el Salvador del mundo. Nuestra comunidad es la embajada de Cristo aquí en El Salvador. Así que quería darle una bendición a mis hermanos que están en cuarentena, los hermanos Morales, Sea y el padre Carlos. Que Dios los bendiga. Además hay otros amigos que están ahí y que esperemos que pronto, ya cuando pasen los 20 días más, puedan estar afuera y podamos gozarnos de saber de que nada pasó. Así que vamos a hablar acerca de la salvación este día. Y hay varias categorías sobre la salvación. Uno es los que son salvos, se sienten seguros de ser salvos. Los que no son salvos se sienten inseguros. Los que son salvos pero están inseguros de su salvación se sienten inseguros. Y los que son salvos y seguros pero piensan que no es para siempre lo que han logrado, se sienten inseguros. Pero aquellos que se sienten seguros, salvos para la eternidad, viven eternamente seguros. ¿En qué categoría está usted? ¿Se siente usted seguro de la salvación? La salvación es la verdad de la palabra de Dios que nos da la seguridad a dónde vamos a ir cuando muramos, cuando perezcamos. Así que la salvación como tal es algo que no es hoy para mí lo mismo que fue cuando me convertí, porque cuando uno se convierte es agua o leche ligera, pero luego se convierte en algo más sólido, porque se cree y se aplica en la vida de cada uno de nosotros. Es crecer en nuestro entendimiento de la salvación. ¿Qué significa la salvación? El problema es que hay una forma errónea de pensar cómo uno se salva. Y algo que quiero dejar bien claro es que la salvación no tiene nada que ver con el comportamiento. Ojo, si usted es salvo, lo importante es que una vez usted sabe que es salvo, se mantiene en un buen comportamiento, eso sí. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen dudas y oran pidiéndole a Dios la salvación cuando ya han pasado por ese paso de ser salvos, habiendo hecho la oración para ser salvos? El problema puede ser que usted no tiene claro el sentido de la salvación y por eso se siente inseguro. Si usted comprende la verdad, va a ser más fácil. Y la seguridad eterna es que el trabajo garantiza de Dios trabaja en nuestro regalo de salvación, que una vez recibido para siempre nunca se puede perder. Fíjese bien, una de las razones por qué no entendemos la seguridad eterna es porque no entendemos qué significa la salvación, de qué se trata la salvación. Así que si todavía no ha entendido su experiencia en la salvación, lo normal es que hoy le quede claro
qué significa para nosotros ser salvos. Y si hay una confusión de cómo usted fue salvo, la vamos a aclarar hoy. Hay mucha gente que cuando viene de su retiro o ha tenido su experiencia de salvación se le pregunta, ¿y usted se siente salvo? Y dicen, no me acuerdo, no sé, está en blanco. Y eso puede ser muchas veces, en muchas experiencias que nosotros vivimos atemorizados de no saber qué va a pasar cuando me muera. Y tal es la confusión que siendo cristiano, pero no soy salvo. Soy cristiano, pero no he nacido de nuevo. Así que esta es una confusión. Pero muchos dirán que para llegar al cielo se tienen que comportar de tal manera y hacer tales cosas. Y eso es lo que tenemos que aclarar. La salvación es la liberación de la muerte eterna y la posesión de la vida eterna. Vamos a leer en San Juan 3:16 la promesa de nuestro Señor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nicodemo estaba sorprendido antes de del versículo 16, en el versículo 1 del capítulo 3, y le preguntaba al Señor, ¿y cómo uno se va a salvar? Hay que nacer de nuevo, hay que volver al vientre de la madre. Y el Señor le dijo, no sabes lo que está pasando. Aquellos que no crean no morirán, tendrán vida eterna, los que crean en Cristo. Si alguien muere entonces es porque nunca aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y ese es el castigo de morir sin aceptar a Cristo como el Señor y Salvador nuestro. Pero está envuelto en el pecado y causa que una persona perezca para siempre. Cuando pecamos y vivimos en el pecado, es cierto que vamos a vivir de esa manera. Y es una rebelión contra Dios. Nosotros pensamos que el problema es nuestro comportamiento. Y el problema de comportamiento resulta en muchas acciones y también en mi conducta. Y entonces yo atribuyo que todo lo que es salvarme es portarme bien y no salvarme es no portarme bien. Pero si yo veo el problema es una acción, una actitud, cuando llegó la salvación veo una parte para cambiar la situación de perdición. Tiene su solución en mi comportamiento. Para corregir esa situación tengo que cambiar mi comportamiento y para siempre sentirme eternamente seguro. Fíjese que ese es un problema que todos nosotros podemos vivir, porque no entendemos o no hemos aceptado o no comprendemos lo que Dios hizo en el capítulo de San Juan 3:16, decirnos que si creemos en Cristo no vamos a morir. ¿Cuántos podemos aceptar esa oferta de Dios? Porque yo pienso muchas veces que muchos piensan que su problema es el comportamiento y cómo se sienten. Es cierto que nuestra conducta es importante, siempre. Y lo que quiero decir es que el comportamiento es un problema fundamental para entender qué es la salvación. Así que el problema del pecado es la condición. Nosotros nacimos por una naturaleza pecadora. De hecho, nosotros a nuestros hijos no tenemos que enseñarles a pecar. Ya nacen con orgullo, egoístas y pecan de jóvenes, ya sea mentirosos o bolos, y se pierden si pecan sin tener que enseñarles a pecar o mostrarles cuál es el pecado, lo traen por naturaleza. Así que es un problema que Adán lo puso en la humanidad, envenenó el pecado original y volvió rebeldes contra Dios. Yo quiero que veamos en Efesios 2, del 1 al 10. Es un
capítulo espectacular cuando pensamos que Dios nos va a salvar para darnos la seguridad de dónde vamos a parar en nuestra vida, el resto de nuestra vida. Está en Efesios 2, del 1 al 10. Oigan bien. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestro pensamiento. Así vivíamos antes. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida junto con Cristo cuando todavía estábamos muertos, a causa de nuestros pecados. Estábamos muertos. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene. Y su bondad para con nosotros es Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Fe es igual a confianza. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto de antemano. Esta es la palabra de Dios. Ojo, por eso es que se esfuerza uno en ganar la atención de Dios, porque por la base de la salvación es el comportamiento, y eso no es bíblico. Fíjense bien, arrepentirme de mi pecado y cambiar mis acciones y actitudes hasta mi estilo de vida no hace que yo sea salvo. San Juan 3 dice que la condición es creer en Cristo, aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que la condición del problema del pecado es perecer, y la consecuencia de la muerte es eternamente. Dios sabía que nosotros no nos podíamos salvar solos, y envió a Jesucristo, su Hijo. Todo no se van a salvar, pero todos tienen acceso por Cristo a ser salvos. Pero fíjense bien, Dios nos hace un regalo. ¿Cómo se acepta un regalo? ¿Se gana? ¿Se hace algo para ganar el regalo? No, se recibe. Y eso es lo que todos nosotros debemos de hacer. Recibir ese regalo que ya ha sido dado por Dios. Él dice que perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros no estábamos el día que nació Cristo, el día que murió. Así que Él pagó por nuestros pecados futuros, y todo nuestro perdón y salvación viene por ese regalo que Dios nos dio, por Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Es a través de Él que logramos tener la seguridad de la vida eterna. Así que nuestra condición, mis hermanos, puede significar que no tenemos esperanza, no tenemos fe, que a pesar de haber ido a un retiro, todavía no nos sentimos salvos. Pero la salvación es claro, usted pierde la vida eterna o la gana la vida eterna. Muriendo, usted no va a morir, va a vivir eternamente en Cristo Jesús, por Él.
Así que Cristo nos ofrece su salvación para vivir con nosotros. Y es importante que todos nosotros sepamos que es Cristo quien nos salva. Y es el único y suficiente sacrificio dado por Dios. Es lo único que hay que hacer. Jesús no vino como un ejemplo, aunque lo es. Y no vino a enseñarnos cómo vivir, aunque vale la pena imitarlo. Pero el propósito de la venida de Él era morir por la humanidad. Así que lo más importante, y es lo que Dios nos ha hablado en el retiro de compromiso, es que debemos de ser embajadores. Y embajadores quiere decir que debemos de ir y predicar la salvación que nosotros conocemos. ¿Cuál es el único pago del pecado? Solo hay uno: satisfacer al Señor con nuestra entrega. Solo un sacrificio nos puede ganar la aceptación de Dios. Así que la provisión de Dios no solo paga por mi pecado, sino que hace que Jesús se convierta en mi Salvador. Así que no hay un paquete espiritual. La salvación es la liberación de la muerte y la posesión de la vida eterna. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten salvos? ¿Se sienten que si morimos vamos a ir a la vida eterna? Que si estamos en esta tierra es porque Él nos deja con un propósito, pero si nos lleva, vamos a ir a un mejor lugar, una mejor compañía. Es difícil pensar que nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestros abuelos, nuestra mamá, muera. Pero yo me tengo que sentir más ocupado de estar seguro que ellos han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, porque entonces no morirán y tendrán la vida eterna, y eso es lo más importante para nuestra existencia. La salvación es la liberación de la muerte eterna, que es no tener a Cristo, y darnos la vida eterna con el Señor. Así que, ¿cómo piensa una persona que se salva? Cuando va a un retiro, hace una oración y nace de nuevo, y se siente una persona que está naciendo a una nueva vida que Dios le ha dado. Todo es nuevo, la vida es nueva, el espíritu es nuevo y nuestro destino es nuevo. Así que vamos a ver en 2 Corintios, que lo leímos en el retiro de compromiso, en el versículo 17, 5:17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y lo que ahora hay es nuevo. En el 18, todo esto es la obra de Dios, que por medio de Cristo nos puso en paz consigo mismo y nos dio el encargo de poner a todos en paz con Él. Es decir, que en Cristo Dios estaba poniendo al mundo en paz consigo mismo, en Cristo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Eso es lo que Cristo nos ha pedido. Eso es lo que la palabra de Dios es necesario que todos leamos y conozcamos qué es lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como que Dios nos ha pedido a nosotros que vayamos y hagamos la prédica de este mensaje por Dios, para Dios. Nada más, no se puede ganar nada más. La salvación. Todo es por amor, mi hermano. Y eso es importante, el amor que nosotros debemos de practicar con todos los que conocemos y darlo. Y sentirme que yo estoy dando amor. Dios es amor. Y eso es lo importante. Dejarnos amar a través del Espíritu Santo que nos
nos ayuda a entender claramente qué significa ser salvo y tener la seguridad en nuestra vida de vivir salvos para poder llevar este mensaje a todos los que conocemos. ¿Qué quiere decir recibir vida eterna? Que hay una calidad y una cantidad de vida que se puede vivir desde ya, dice la palabra, que podemos vivir ya la vida eterna, o sea, lo que vivamos lo podemos vivir como vida eterna y ya empezar a sentir lo que va a pasar y no tenerle miedo a la muerte. Estamos viviendo en este momento una situación con el coronavirus en el mundo entero y todos temen la muerte y actúan en contra de la muerte. Pero ¿cómo podemos actuar en contra de la muerte mejor? ¿Con una medicina? ¿Con lavarnos las manos y tomar agua todo el tiempo? ¿O haciendo que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador? Mis hermanos, si ustedes todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, nosotros los invitamos a que podamos orar por ustedes haciendo la oración de entrega, así recibir a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, para que nos dé la vida eterna y nos libre. Porque en estos momentos muchos temen por la muerte. Pero si yo no temo a la muerte, porque ya Cristo la venció en mi vida, y especialmente le digo esto a todos mis hermanos, a todos los que han sido salvados a través de un retiro o una entrega en el mundo entero, puede ser, que no tengan temor. Es una cualidad de vida vivir bajo la voluntad de Dios. Es una cualidad de vida vivir bajo la voluntad de Dios. Así que es una vida de arrepentimiento. Cuando se peca y yo me confieso, y la cantidad de la eternidad debe ser un momento para que podamos vivir libres. Yo les pido, mis hermanos, que tengan confianza. Si nosotros esperamos la vida eterna, Cristo vendrá y su reino no tendrá fin. Si Él ya nos salvó, si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador y vive con usted, lo importante es poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es la mayor seguridad de la vida que vivimos, no importa lo que pase. Y para terminar, quisiera que leyéramos San Juan 10, el versículo 15. San Juan nos predicó sabiendo que Cristo lo había considerado su preferido. Imagínense, porque San Juan creía tanto en él. Versículo 15. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Usted es oveja de Dios? ¿Se considera una oveja del Señor? Pues Él lo conoce. Y es importante que aprendamos a ver que nuestra confianza está puesta en Jesucristo. En Él tenemos que confiar, no en otra cosa. ¿Cuál es la experiencia que nos da seguridad? Nosotros tenemos que aceptar que por amor Él hizo el sacrificio que hizo. Y hablamos de la cruz, y hablamos de que estamos por llegar a Semana Santa. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Hoy tenemos una adversidad enorme de poder celebrar. Pues no podemos dejar de celebrarlo. La salvación es la confianza que usted pone en Cristo Jesús, su Salvador. ¿Qué quiere decir creer? Si yo creo en Jesús, yo pongo mi confianza en todo lo que Él es para mí
como hijo de Dios, quien pagó en la cruz. Y eso es lo que Cristo significa. Somos salvados por nuestra fe, por nuestra confianza en Él. Y se dice en estos momentos, ¿será posible? Entonces yo dudo. ¿Será que Cristo me puede proteger a pesar de que yo camine en algún lugar o me encuentre con alguien? ¿Será posible? Sí, mi hermano. Así que tenemos que ver de arrepentirnos si hemos pecado o si estamos pecando, para volvernos con Cristo, para que nos libere de ese sentir de nuestro pecado. Ser salvo no quiere decir que a veces no vaya yo a caer o a hacer cosas que no deba, pero Él ya me perdonó. Y lo que debo buscar es la confesión y su cuerpo, la Eucaristía, siempre, mi hermano. Así que lo que tengo que cambiar es la manera en que yo pienso acerca de la salvación, acerca de quién soy yo en Cristo Jesús. Yo veo en mis hermanos esa fidelidad a Dios y a Jesús que nos ha hecho únicos en este mundo. Y Dios tiene un plan, y yo estoy seguro que Él nos escucha. Y en Meyugori decía la Virgen que hay que rezar el rosario para ser libres de los problemas del coronavirus. Así que estamos orando el rosario a las 8 de la noche con la comunidad. Únase, mi hermano, únase. Recemos todos juntos, porque la Virgen es quien vendrá a pelear con el enemigo y a derrotarlo, como dice la palabra. Así que ese cambio de vida significa que yo voy a tener más fe en Cristo que en otra cosa. No importa lo que pase, no importa lo que yo experimente en la vida. Yo sé que Dios me ama, y lo más importante que Dios quiere para nosotros es que seamos felices. No importa si estamos teniendo adversidades o problemas. Así que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, porque Él es mi Salvador. Yo pondré toda mi confianza en Cristo Jesús. Yo le pido que haga una reflexión. ¿Está usted seguro que es salvo? ¿Está usted seguro que a pesar de que muera, no morirá? ¿Se siente que tiene ya a Cristo como su Señor y Salvador? Porque esa es la confianza que voy a tener en que soy salvo. Y esa es la salvación, ese es el significado de la salvación. Y es lo más importante, porque lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para darnos esa posición eterna, para que cuando muramos físicamente vayamos a su presencia. Es lo mejor que nos puede pasar. Así que si yo creo que la salvación es más un arrepentimiento y hacer un comportamiento, es equivocado. Viene de la gracia de Dios y es un regalo de Dios, y recibámoslo. Jesús es el único que me va a salvar y es el único que nos puede mantener en vida y proteger de todo lo que el mundo nos puede traer. Así que si usted supiera que iba a morir esta semana o en una hora o por este problema, ¿está usted seguro que se va a ir al cielo? Vamos a hacer una oración. Para terminar, tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que venga a Él y entre, que tome nuestra vida. Señor, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía. Perdóname si no he confiado en ti, si siento grandes temores,
por la vida o la muerte. Cuando tú me has garantizado que mi vida es eterna, ya no moriré. Quiero pedirte que tú me has encomendado ser embajador tuyo. Que mi principio de vida esté basado en que yo lleve este mensaje a todos los que no son salvos, a todos los que están desconfiados de su salvación, a pesar de que son cristianos, hijos tuyos. Cristo Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Y Padre, yo recibo a Jesucristo como mi Señor. Te pido que lo dejes en mi corazón y que yo sienta el amor que tú derramas por el Espíritu Santo. Y a María la Virgen le pedimos que interceda por todos nosotros, para que estemos claros que somos salvos por Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Que Dios me los bendiga. Espero que pronto nos volvamos a ver todos y nos demos un abrazo. Amén.